Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que a todos nos toca, algo que todos buscamos y que a veces parece tan esquivo, el amor verdadero. Y no es solo una charla teórica, porque hoy vamos a adentrarnos en una confesión muy especial, una revelación que nos llega desde Serkan Yozge, y que promete desvelar el secreto detrás de un amor que realmente perdura. ¿Listos para descubrirlo? Antes de sumergirnos en esta historia fascinante, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así no se pierden ninguna de nuestras aventuras y reflexiones. Denle clic a esa campanita también, porque así les avisamos cada vez que subimos algo nuevo. Hoy vamos a desgranar lo que Serkan y Yozge, una pareja que se ha convertido en inspiración para muchos, han decidido compartir con el mundo. A veces, cuando vemos parejas que llevan años juntas, que parecen tener esa conexión inquebrantable, nos preguntamos, ¿cuál es su secreto? ¿Es suerte, destino, o hay algo más? Pues bien, Serkan y Yozge decidieron abrir su corazón y contarnos su verdad, y créanme, es mucho más profundo y a la vez más sencillo de lo que podríamos imaginar. A lo largo de este vídeo vamos a explorar no solo su historia, sino también los pilares que sostienen su relación, esa chispa que parece no apagarse nunca y que nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y sobre lo que realmente significa el amor verdadero. Vamos a ver cómo ellos, con sus propias palabras y vivencias, nos dan pistas valiosas para construir y mantener relaciones sanas, fuertes y llenas de significado. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Y aquí es donde entramos en la parte medular, donde Serkan y Yozge nos abren la puerta a su mundo. Lo primero que me llamó la atención de su confesión es la honestidad brutal con la que hablan de su relación. No pintan un cuadro idílico libre de problemas, sino que reconocen que, como cualquier pareja, han pasado por sus altos y bajos. Y esa es precisamente la primera lección: el amor verdadero no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de afrontarlos juntos. Serkan, por ejemplo, compartió cómo en los momentos de duda, cuando las cosas se ponían difíciles, no recurrían a la distancia o al silencio, sino a la comunicación. No una comunicación superficial, sino esa que duele un poco porque implica ser vulnerable, expresar miedos y necesidades, y sobre todo, escuchar activamente al otro. Él mencionó una frase que me resonó muchísimo: la peor pelea es la que no se tiene. Esto no significa buscar problemas, sino entender que los desacuerdos son oportunidades para crecer, para conocerse mejor, para fortalecer los lazos. Cuando evitamos las conversaciones difíciles, los problemas se acumulan en silencio, erosionando la base de la relación. Serkan y Yozge aprendieron que abordar los problemas de frente con respeto y empatía es lo que les permite salir más fuertes de cada situación. Yozge, por su parte, complementó esto hablando de la importancia de la admiración mutua. No solo la admiración inicial, la de la etapa del enamoramiento, sino una admiración consciente y cultivada a lo largo del tiempo. Ella explicó que incluso en la rutina diaria, se esfuerzan por ver y reconocer las cualidades del otro, los logros, los esfuerzos. Cuando uno se acostumbra a la presencia del otro, es fácil dar por sentadas esas cosas maravillosas que hacen que la pareja sea única. Pero Yozge nos enseña que detenerse a apreciar al otro, a decirle, te admiro por esto, o me encanta cómo haces aquello, mantiene viva esa llama de reconocimiento y valoración. Es como regar una planta constantemente para que siga floreciendo. Ella también habló de cómo Serkan, a pesar de sus propios desafíos, siempre encuentra tiempo y energía para apoyarla en sus proyectos y sueños, y viceversa. Esa sinergia, ese deseo genuino de ver al otro triunfar, es un componente esencial del amor verdadero. Otro punto crucial que desvelaron es la importancia del espacio individual dentro de la pareja. Muchas veces, cuando pensamos en amor, visualizamos una fusión total, donde dos se vuelven uno. Y si bien hay una profunda conexión, Serkan y Yozge enfatizaron que tener intereses, amigos y tiempo propio es vital para mantener la individualidad y, por ende, la salud de la relación. Serkan, por ejemplo, tiene sus hobbies, sus momentos de soledad para reflexionar y recargar energías. Yozge hace lo mismo. Y lejos de crear distancia, este espacio individual les permite volver a encontrarse con una perspectiva renovada, con nuevas historias que compartir y una energía renovada para dedicar a la relación. No se trata de crear barreras, sino de nutrirse a sí mismos para poder dar lo mejor de sí a la pareja. Es un acto de autocuidado que impacta positivamente en la dinámica conjunta. La confianza, por supuesto, es otro pilar fundamental. Pero Serkan y Yozge la describen no solo como la
esencia de engaños, sino como una fe inquebrantable en la otra persona, incluso en sus imperfecciones. Es saber que el otro tiene buenas intenciones, que te respalda, que puedes contar con él en las buenas y en las malas. Ellos confesaron que han trabajado activamente en construir esa confianza, siendo transparentes, cumpliendo sus promesas y, sobre todo, perdonando los errores. El perdón, como bien señalaron, no significa olvidar, sino liberar el resentimiento y elegir seguir adelante juntos. Cuando uno se aferra a las fallas del pasado, es imposible construir un futuro sólido. La vulnerabilidad, esa capacidad de mostrarse tal cual uno es, con sus miedos y sus inseguridades, fue otro tema recurrente en su confesión. Serkan admitió que al principio le costaba mucho abrirse emocionalmente, pero con Ozge aprendió que ser vulnerable no es debilidad, sino una fortaleza que permite una conexión más profunda y auténtica. Ozge, por su parte, compartió cómo la vulnerabilidad de Serkan la hizo sentir más segura y conectada a él. Es como si al mostrar sus costuras, ambos se dieran permiso para ser imperfectos y a la vez, para ser aceptados incondicionalmente. Y no podemos olvidar el humor y la diversión. Serkan y Ozge comentaron que a pesar de las responsabilidades y los desafíos de la vida, siempre encuentran momentos para reír juntos, para jugar, para romper la rutina. El sentido del humor, según ellos, es como el aceite que lubrica los engranajes de la relación, haciendo que todo fluya de manera más ligera y amena. Compartir risas, crear anécdotas divertidas y simplemente disfrutar de la compañía del otro, son pequeñas acciones que tienen un impacto enorme en la felicidad de la pareja. Finalmente su confesión giró en torno a la idea de que el amor verdadero no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre juntos. Es un esfuerzo constante, una elección diaria de amar, de cuidar, de crecer. No hay una fórmula mágica, sino un compromiso mutuo de hacer que la relación funcione, de nutrirla y de celebrarla. Serkan y Ozge nos enseñan que el amor verdadero se construye día a día, con pequeñas acciones, con palabras de afirmación, con tiempo de calidad y con un profundo respeto por el otro. No se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de amar a la persona que tienes a tu lado de manera perfecta, con todas sus luces y sus sombras. En resumen, la confesión de Serkan y Ozge nos ha revelado que el secreto del amor verdadero reside en la comunicación honesta y empática, la admiración mutua y constante, el respeto por el espacio individual, una confianza inquebrantable, la valentía de ser vulnerables, el poder sanador del perdón y del humor, y sobre todo, un compromiso diario de elegir amarse y crecer juntos. No hay varitas mágicas, sino la dedicación y el esfuerzo de dos personas que deciden construir algo valioso. Y hasta aquí llegamos con esta increíble conversación con Serkan y Ozge. Espero de verdad que se lleven muchas reflexiones y herramientas para sus propias relaciones, o para la búsqueda de ese amor verdadero que todos anhelamos. Me encantaría saber qué les pareció esta confesión, qué puntos resonaron más con ustedes y si tienen alguna experiencia similar que quieran compartir. Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les aportó algo, si les hizo pensar, si les sacó una sonrisa, por favor, regálenme un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que espero les sea de valor. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.